Hola, les habla Liliana Goldín. Hoy vamos a ver la última parte, por lo menos de los puntos que les quería presentar sobre la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad, el caso Aimé. Bueno, como habíamos visto en un comienzo, Lacan, coloca en este trabajo, que fue su tesis para recibirse de psiquiatra, una propuesta distinta a lo que hasta ese momento se iba ubicando. La psiquiatría era organicista, así que él coloca algo en relación a la personalidad, es lo que pone como título, y en ese momento era una gran incógnita. Él estaba imbuido de los textos freudianos, así que le dio todo su valor para poder pensar qué es lo que estaba ahí pasando con la paciente. Acuérdense que es una paciente que está internada en el hospicio de Santán y él tuvo 1 año y pico, 1 año y medio creo que fue, entrevistas. Con eso él armó este trabajo. Vamos a tomar una pregunta del texto, que es una pregunta de Lacan. Dice: ¿representa la psicosis en nuestro caso una reacción a un conflicto vital y a traumas afectivos determinados? Piensen en el momento, en el contexto de Lacan, que hace esta pregunta. Es interesante lo que les voy a traer y para que lo puedan escuchar, porque se trata de encontrar las razones. ¿Las razones de qué? Las razones que se encuentran en la historia y en el decir de la paciente como los puntos más importantes de por qué enfermó. A ver, salvando las distancias, porque el caso Aimé, ella estaba internada y Lacan estuvo, escuchándola 1 año y medio. No es lo mismo que una cura en el consultorio a través de años, pero sí nos da la idea, y creo que es importante porque Lacan decía que muchos años después, en textos del año 70 y pico, que no se movería ni un ápice de lo que produjo en la tesis. Así que creo que en ese punto es un texto que nos puede enseñar. El analista de alguna manera, es un investigador, tiene que encontrar las razones, se corroboran en la construcción que va haciendo con el decir del paciente, pero tiene que encontrar razones de por qué ese sujeto enfermó como enfermó. Entonces tomamos el texto, algunos puntos. Dice Lacan: no es preciso completar la observación de la enferma. Dice que él lo pudo retomar en investigaciones, los acontecimientos de su vida y sus reacciones personales. Dice que interrogó oralmente tanto a la enferma como a su marido, a su hermana mayor, a uno de sus enfermos, a una de sus compañeras de trabajo en la oficina. Hemos mantenido correspondencia con otros miembros de la familia. Piensen que este es un caso de internación. En consultorio, en determinado contexto, se puede tener entrevistas con la pareja, con los hermanos, con quien vive, con los padres, pero tiene este espectro tan amplio porque se trata de una internación. Pudo entrevistar, a 2 de los hermanos, la hermana mayor, que tiene 5 años más que Aimé, y uno de los hermanos, que es 10 años menor. Dice que ciertas necesidades económicas que agregaron un efecto a los factores psíquicos. La hermana, que se ocupó de la crianza de Aimé durante sus primeros años, recuerdan que la madre estaba muy enferma, tuvo que abandonar el techo paterno a los 14 años y que Aimé lo hizo a los 18. Estos son elementos que va agregando ahí las entrevistas con los hermanos. Dice que entonces que Aimé era muy, muy personal. Era en toda la casa la única que contradecía la autoridad, un tanto tiránica, del padre. Estas contradicciones se referían en general a detalles de conducta. Por insignificantes que sean en sí mismos, se sabe que el valor afectivo que pueden representar y los detalles de significación simbólica, por ejemplo su arreglo personal, la manera de llevar el pelo, la manera de ajustarse el cinturón, relata la hermana, las esperanzas que daba a sus padres, la inteligencia reconocida que tenía la paciente.
tenía en la familia ciertos privilegios por esto. O sea que se la consideraba la más inteligente, la más capaz, la que tenía más posibilidades. Dice Lacan, la autora responsable de esta diferencia de trato entre los hermanos parece haber sido la madre. El lazo afectivo intensísimo que unió a Aimée muy particularmente con su madre es digno de algunas consideraciones. En este punto toma nota. Aimée misma confiesa la existencia de este lazo y dice: éramos dos amigas. Todavía ahora no piensa en ella sin que le salten las lágrimas, mientras que la idea misma de estar separada de su hijo nunca le provocó tristeza alguna. Ninguna reacción es comparable en ella a la que suscita la evocación de la pena actual de su madre, y dice: ay, me debía haberme quedado al lado de ella. Tal es el tema constante de las deploraciones de la enferma. La madre había dado señales desde mucho tiempo atrás de ser una interpretativa, no una delirante. Manifestaba en las relaciones pueblerinas una vulnerabilidad muy pronto transformada en suspicacia de todo lo que le decían. Citemos, por ejemplo, dice Lacan, hablando sobre uno de sus animales enfermos, estamos hablando de la madre de Aimée, una vecina le había dicho que no sanará. La madre, digamos que muy resistente a sus palabras, colocó algo, una certeza, se muestra convencida de que hay en la vecina una voluntad de perjudicarla. Esta disposición antigua y reconocida se había precisado desde hace más de 10 años en un sentimiento de ser espiada y escuchada por los vecinos, temor que la llevaba a pedir que la lectura de las cartas se haga en voz baja. Finalmente, a raíz de todos los problemas que tuvo su hija Aimée, la mamá se encerró en un aislamiento huraño, imputado formalmente y de una relación hostil con sus vecinos, colocándolos como responsables del drama familiar. Bueno, esto está, todo lo que les traigo está en el texto de la tesis de la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad, de Editorial Siglo XXI. Este es un texto que fue reeditado hace un tiempo porque, digamos, hubo un momento de edición y después no volvió a salir. Así que, bueno, una alegría volver a contar con este texto. Bueno, entonces estamos en el punto donde trae, digamos, toda la cuestión de la relación con la madre, esta serie de locuras maternas, los delirios con los vecinos, responsabilizarlos de todo el drama de su hija. Y más adelante precisaremos, dice Lacan, lo que pensamos acerca del alcance de la semejanza entre el desarrollo psíquico de la hija y el de la madre. Este punto es muy interesante y, bueno, algo de eso les voy a ubicar, les voy a transmitir en el texto escrito que va a ir la semana que viene. Se llama Folie à deux, locura de a dos, que es eminentemente un trastorno que se da en lo familiar, de hermanas entre sí, padres con hijos, fundamentalmente madres con hijas. Bueno, lo vamos a ver, es una locura de transmisión familiar y es muy interesante. Nos sirve para la clínica porque a veces es muy sutil ubicar este punto de la relación de una madre con la hija, porque no lo muestran enseguida. Entre ellos, por ejemplo, está el ejemplo de Lacan en el Seminario 3 y en una cuestión preliminar para todo tratamiento posible de la psicosis, que es el caso Marrana. También una relación perturbada entre madre e hija donde no entra un hombre, o sea que no entra la terceridad. Bueno, estoy tratando de pensar, hay otro caso más. Está las hermanas Papin, que es otro caso importante que tuvo características criminales y públicas, que también hizo todo un trabajo Lacan. Bueno, seguimos con este texto y bueno, algo de esto les transmitiré la próxima. Bueno, Lacan dice que hay un rasgo particular de la conducta que aparece desde la infancia de Aimée. Nunca está lista cuando lo están los demás, ella siempre está atrasada. Este rasgo clínico manifiesto de lentitud y retraso de los actos es para prestar atención en la clínica. A veces hay cuestiones sumamente sutiles. Después, bueno,
Digamos que en la escuela primaria no tuvo problemas, y donde empiezan los problemas, dice Lacan, es alrededor de la edad de los 17 años. Allí sus educadoras lo creen destinada a satisfacer las ambiciones de su familia. Como les conté, como era la más capaz, pensaba en una carrera de enseñanza, de docente, supongo. Pero pasa algo ahí, un fracaso en exámenes. Aimé se descorazona y renuncia a continuar por ese camino. ¿Ven este punto? O sea, la primera dificultad, algo de la falta, de la falla que no se soporta. Ahí quiere dejar. Y empieza, digamos, a dar señales de abulia profesional y de ambición inadaptada. A partir de entonces empieza una abulia, no tiene ganas de nada. En esta época dice que se sitúa el florecimiento, luego desdichado, de la primera relación de amistad. Una amiga de la infancia, candidata con ella a estos exámenes de enseñanza, y esta amiga muere por una enfermedad pulmonar. Esta muerte precoz, entonces, ahí que Aimé, de acuerdo con la visión de la adolescencia, vincula con algún drama sentimental, la conmueve profundamente. Y ahí comienza a escribir una de sus 2 novelas. Entonces tenemos entre el fracaso, la dificultad ahí, no puede tomar la falta, se desmorona todo, la muerte de la amiga. Bueno, digamos que ahí, ella va a trabajar, va a trabajar en una cuestión administrativa, y se juega el primer amor de Aimé. ¿Con quién? Con un don Juan, dice Lacan, de Poblacho, y un poetastro de Camarilla, dice. Este personaje la sedujo a Aimé. Bueno, como era un don Juan, así como se dio la cuestión, se desvaneció. Y ella, entre este amor exaltado que tenía, pasó al odio y al desprecio por ese objeto indigno de sus pensamientos. Entonces, en ese momento, que se da esta inversión sentimental del amor por odio, Aimé cambió de lugar de residencia y pasó a la ciudad. Ahí vivió más o menos durante 4 años en una relación de gran intimidad con una compañera de oficina. Es esta C de la N. Con una compañera de oficina cuya personalidad, dice Lacan, que se iba a detener un poco. C de la N, es una chica que pertenece a una familia noble, que ha caído socialmente, pero tiene como un prestigio intelectual, un mundillo, que Aimé no tenía. De labios de esta amiga, como les conté en las otras oportunidades, llegó por primera vez a oídos de Aimé el nombre, los hábitos y los éxitos de la señora Z, que era vecina de una tía de C de la N, y también el nombre de esta famosa actriz, de Sarah Bernhardt. Después, de esto, en el mismo trabajo, ella, conoce a un compañero de trabajo que le ofrece las mejores garantías de equilibrio moral y de seguridad, y se casa. Bueno, bastante, dificultoso ahí la cuestión, porque hay una falta de entendimiento importante. Aimé le reprocha al marido el no manifestar ningún interés por los intereses de ella. Que ella no lleva la casa adelante, tiene una dificultad importante para todo lo cotidiano. La frigidez sexual de Aimé hace que el conflicto, carezca de todo elemento frenador, porque no hay nada que se ponga en juego en la pareja. Y ya en esa época Aimé llega a hacerle a su marido escenas de celos, pero estas escenas también suelen ser provocadas por él. Hay reproches todo el tiempo, mucha negligencia con las cuestiones de la casa, retraso en la acción, abulia. 8 meses después del matrimonio, la hermana mayor viene a vivir al techo conyugal porque queda viuda. Entonces esta hermana le aporta a Aimé el cariño, la experiencia, lleva la casa adelante. Y esta es la hermana que después le cuida al bebé, al estar toda la caída subjetiva de ella, se hace cargo del niño. La hermana representa para Aimé
la imagen misma de ser ella incapaz de realizar. Entonces, de manera que está dominada por ella, tal como estuvo, aunque en un grado menor, por aquella amiga, C de la N. La lucha de Aimé con esa hermana que lo humilla y le quita su lugar no se expresa más que en la ambivalencia singular de los comentarios que hace acerca de ella. Dice Aimé en una confesión: mi hermana era demasiado autoritaria, no estaba de mi parte, siempre ha estado del lado de mi marido, siempre contra mí. Ven entonces el camino de las perseguidoras. Bueno, vemos un punto más y ya terminamos acá, que es: Aimé se resiste a reconocer a su enemiga, a su hermana. Y aquí intervienen resistencias afectivas cuya potencia queda todavía por explicar, dice Lacan. Entonces se trata, Aimé no cesará de derivar su odio hacia otros objetos, estos perseguidores más alejados de su objeto real, pero también cada vez más difíciles de alcanzar. ¿Por qué? Por esta cuestión de ambivalencia tan fundamental que toca el lugar de la hermana hacia ella, porque la crió. Entonces, la serie de los perseguidores tiene estas razones: colocar el odio en un lugar más lejano. Bueno, hasta aquí con el caso Aimé. La verdad que me parece importante que si realmente tienen ganas puedan leer todo el texto completo. Me parece que nos da herramientas, porque como les dije hace un rato, se trata de encontrar las razones de la enfermedad. Y en esto creo que Lacan nos hace transmisión en todo este trabajo de los elementos, de la riqueza, de cómo la paciente iba tomando de los elementos de su historia, de los acontecimientos, de las cuestiones que le iban pasando para nutrir el delirio. Con esto que fue, su cuestión fundamental, que se trataba de la muerte de un hijo. Quieren matar a mi hijo. Este es el eje fundamental del delirio y todo lo demás, lo va nutriendo. Hasta aquí con el caso Aimé. Si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, los invito a hacerlo en la parte de abajo de la página. Nos encontramos en la próxima emisión. Gracias por escuchar.